nos recordamos de ese sacrificio perfecto que hizo el Señor. Amén. Amén. Quiero que vayamos al libro de Segunda de Reyes 18:31. Segunda de Reyes 18:31. La historia es un poco larga, así que la voy a tratar de contar. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que sea tu presencia, que sea tu voluntad, que sea tu palabra, trayéndola, Señor, esa semilla a nuestros corazones, trayendo esa porción a nuestras vidas, Señor, que haga efecto, que haya un cambio, Señor, que nos transforme, Señor, que salgamos de aquí renovados, que salgamos de aquí diferentes, Señor, que salgamos de aquí no solamente como un miembro tuyo, sino como un discípulo que busca más de ti, que anhela más de ti, Señor, y se aparta solamente para ti, Señor. Que esta palabra llegue a cada corazón, Señor, y nos cambie. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, vivifique nuestro espíritu y nos transforme y renueve nuestra mente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Segunda de Reyes 18:31. Aquí vamos a leer un poco. 18:31. Habla aquí de un rey. En este capítulo habla de un rey que siempre estaba en contra del pueblo de Dios. Este rey era el rey de Asiria. Okay. So vamos a empezar aquí, dice, vamos con el 30. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su vid y su higuera y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite, de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. Aquí el rey de Asiria mandó a mandó a un comandante, por decirlo así, a enviarle palabra a Ezequías. Ezequías pertenecía al pueblo del Señor. El rey de Asiria era un rey que estaba en contra del pueblo del Señor. Entonces, leyendo un poquito sobre esta historia, lo que el rey de Asiria venía haciendo, él venía tomando posesión de las ciudades. Él venía combatiendo con otras ciudades alrededor y las destruía, las ganaba. Él tomaba posesión. Entonces llegó al lugar donde estaba Ezequías, donde estaba el pueblo de Dios. Y vino el rey de Asiria y mandó a este comandante que se llama, ¿cómo se llama? No puedo decir, Rabsaces, algo así. Rabsaces se llama el hombre que el rey de Asiria envió. Entonces, lo que el rey quería venir a hacer es enviar palabra a Ezequías, pero palabra de miedo, palabra de temor. ¿Por qué? Porque él en su confianza, él ya había derribado otros pueblos, él ya había derribado otras ciudades, él ya había tomado posesión. Pero note lo que él está diciendo, no escuchéis a Ezequías. Eso es lo que el enemigo siempre viene a hacer a cada uno de nosotros. El Señor nos dice, no temas, sé valiente, yo estoy contigo. Y el enemigo viene y dice, no lo escuches. Y eso es lo que él estaba diciéndole, mandándole a decir a Ezequías, diciéndole al pueblo, no escuches a Ezequías, porque él dice, Jehová te librará. Ese Dios a quien él sirve, él está diciendo que ese Dios te va a librar. Pero mira,
yo ya vengo derribando cuántos pueblos. Yo ya vengo tomando todas estas posesiones. ¿Sabes qué? De tanto que tengo, te voy a ofrecer. ¿Qué le ofreció? Dice, haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera y beba cada uno de las aguas de su pozo hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra. O sea, como la vuestra. No le estoy diciendo una tierra diferente. Es una tierra que tiene lo mismo que tu tierra tiene. Mire cómo el enemigo engaña. Mire cómo el enemigo viene a meter dardos, cizaña, para engañar. Diciéndole, bueno, Dios ya te dio esto, pero yo también te lo puedo dar. Con mi riqueza, con mi poder, con mi fuerza. Primero mete miedo. Porque dice, yo ya derribé a aquellos. ¿Y tú quién te crees que eres? ¿Cómo crees tú que te vas a poder enfrentar contra mí? Si yo ya derribé a aquellos. ¿Quién eres tú? ¿Quién es ese Dios al que supuestamente tú sirves? Lo que primeramente Él hace es meter miedo. ¿Por qué? Porque lo que Él no quiere es que usted le sirva al Dios verdadero. Amén. Lo que Él no quiere es que usted le sirva a ese Dios que sí lo puede librar. A ese Dios que sí le puede seguir dando de ese fruto de la tierra. A ese Dios que sí puede hacer fructificar esa tierra. Sí puede hacer que frutos salgan, frutos dulces salgan de esa tierra. Nosotros somos la tierra. De nosotros salen los frutos dulces, que son los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál? Amor, paz, paciencia, templanza, bondad, benignidad, gozo, dominio propio. Todo eso son frutos del Espíritu Santo que cada uno tenemos que dar. Amén. Amén. Pero el enemigo primero va a venir a meter cizaña. Va a venir a decir, ¿quién te crees tú? ¿Quién eres tú para decir que tú vas a dar amor? ¿Que no te acuerdas aquella persona que te hizo tal cosa? ¿Que no te acuerdas cómo te lastimaron? ¿Cómo vas a perdonar? ¿Cómo vas a amar? Nosotros tenemos que dar ese fruto. Entonces lo que el enemigo primeramente viene a hacer es a meter cizaña y meter miedo. ¿Para qué? Para que usted no dé ese fruto. Ellos ya estaban en esa tierra, que ya producía fruto. Pero quizás había una puerta abierta. Quizás había algo que le dio permiso a ese enemigo de entrar y querer tomar posesión. Porque cuando un hijo de Dios, cierra todas las puertas de alrededor, en todo aspecto, el enemigo no puede entrar. Va a hacer el intento, pero no puede entrar. Aquí hizo el intento y empezó a entrar. ¿Por qué? Porque empezó ya a hablar con el pueblo. Si no hubiera podido entrar, no hubiera podido hablar con el pueblo. Se hubiera quedado de lejitos, viendo nada más, observando, planeando. Eso significa que cuando el enemigo se queda de lejitos, viendo, observando, planeando, es porque todavía aún no ha encontrado una puerta por donde entrar. Pero aquí me da a entender que sí la encontró. Sí había una puerta. Sí entró. Porque entró y habló con el pueblo. Y le dijo, no escuches a Ezequías. No lo escuches. O sea, había una puerta abierta que le daba permiso a él de venir a meter cizaña, venir a meter mentiras, venir a confundir los pensamientos. Dice, os llevaré a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. Miren lo que le está ofreciendo, lo mismo que el Señor nos ofreció. El Señor es el pan de vida. El pan es esto, la palabra, la Biblia. Esto que está aquí es el pan. Esto representa al Señor Jesús. Él dio su cuerpo. Eso es figura del pan. Entonces, ¿sabe qué es lo que le está diciendo? ¿Sabe qué es lo que le está diciendo? No me interesa el sacrificio de Jesús. El mío es más valioso.
está menospreciando. El enemigo siempre lo va a menospreciar. Pero lo que él va a hacer es querer hacer que usted caiga y menosprecie ese mismo pan, que es el cuerpo de Cristo, que se entregó en la cruz, que fue molido, porque la Biblia dice que su cuerpo fue molido, completamente herido, y él se mantuvo callado hasta la muerte, porque nadie se la quitó, nadie le quitó su vida, él la entregó por amor a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este rey? Diciendo, menosprecia el sacrificio que Jesús ya hizo. Menosprecia el sacrificio que el Señor hizo allá en la cruz por ti. Eso no importa. Yo te puedo dar algo igual o mejor. Porque eso es lo que hace el enemigo. Nos empieza a ofrecer las cositas que nos puede llamar la atención. Y en este pueblo, ellos ya tenían pan, tenían frutos, tenían la higuera, tenían olivas. Sí, tenían olivas, tenían miel. Entonces quiere decir que ellos estaban dando ese fruto y les gustaba ese fruto. Pero el enemigo, ¿qué vino a hacer? Mira, no importa eso, yo te puedo dar más. Tienes olivas, yo te puedo dar unas más grandes, por decirlo así. Tienes dinero, yo te puedo dar más dinero. Tienes un buen trabajo, yo te puedo dar uno mejor. Salte de ahí de la iglesia. Deja de buscar al Señor. Ven, que yo te puedo dar algo mejor a ti. Eso es lo que el enemigo está haciendo. Ofreciéndole supuestamente algo mejor a los ojos, pero no al alma. Algo mejor a la codicia del hombre. Hombre me refiero, hombre y mujer, no solamente el varón. A la codicia del hombre. Algo, mira, mejor a los ojos, pero no al alma. Entonces él estaba ofreciendo esto para que ellos menospreciaran el fruto de su tierra. Para que ellos menospreciaran lo que el Señor ya les había entregado. Porque si ellos estaban en una tierra que ya producía vino, en la higuera, los olivos, y de ahí viene el aceite. El aceite representa el Espíritu Santo. Oiga bien, el Señor ya les había dado una tierra que les daba olivos. Del olivo se saca el aceite y el aceite representa el Espíritu Santo. O sea que es en una tierra donde el Espíritu Santo se movía. ¿Y quién le estaba diciendo este rey? Mandando a decir a este rey, desprecialo. Desprecia lo que ya tienes. Eso no vale porque para el enemigo no vale. Para el enemigo no le interesa cómo hacer y cómo decir las cosas. Con tal uno caiga, con tal uno entregue, con tal uno regale lo que el Señor ya nos dio. Porque lo que Él nos da, Él no nos puede quitar, pero nosotros sí lo podemos echar a perder. Nosotros sí podemos decir, tú, Señor, tú me dices tu Espíritu Santo, pero yo no lo quiero. Podemos hacerlo. Y eso es lo que el rey quería hacer. Hacer que ellos despreciaran y desecharan lo que Dios ya les había dado. Amén. Dice también que habían viñas. Ay, aquí, viñas. De la viña salen las uvas. De las uvas sale el juguito de uva. Y en la palabra para el Señor, el vino, o sea, porque el vino lo sacan de las uvas, ¿verdad? Ya fermentado y todo. Pero ese vino representa gozo. ¿Qué le estaba diciendo? Dame el gozo que el Señor te da, para yo darte el gozo del placer de la carne. Ellos ya tenían el gozo, ya tenían una viña. Si había una viña es porque habían uvas. Es porque esa tierra era fértil. Es porque estaba produciendo mucho fruto y el Señor les estaba dando y estaba produciendo fruto. Por eso el enemigo venía tras ese pueblo, tras esa gente. ¿Por qué? Porque él estaba viendo, esto está dando frutos. Y cuando uno da, entre más fruto da, más se le apedrea. Dígame usted si un palo lleno de mangos dulces, ricos, está lleno, ¿usted no lo va a apedrear para agarrarle mangos? A leñazo. A leñar. ¿Por qué?
porque uno dice, qué rico se ve ese mango. Es lo mismo en lo espiritual. El enemigo viene y dice, ay, este está lleno de uvas, o sea, está lleno de gozo. Está lleno de gozo del Señor. Voy a ver qué planeo, voy a ver qué hago para robarle ese gozo. Voy a ver qué hago para entristecerlo, ¿verdad? Entristecerlo. Voy a ver qué hago para quitarle ese gozo, para que yo ya no ande con esa felicidad, para que yo ya no ande caminando por todo, en su trabajo, en las tiendas, en la casa, y uno lleno de gozo, y la gente dice, bueno, ¿y tú qué? ¿Por qué andas así? No, es el gozo del Señor. Pero lo que el enemigo quería venir a hacer es robar esa viña, o sea, robarle el gozo, quitárselo, para luego dice, y yo te voy a dar a ti también lo mismo. Pero pongamos la diferencia. La viña que ya estaba en esta tierra era el gozo del Señor. ¿Y el mundo qué nos ofrece? O sea, ofrece felicidad temporal. Felicidad, porque no es gozo. El mundo no nos puede ofrecer gozo, nos puede ofrecer felicidad temporal. Digamos que usted está pasando en la economía, ¿verdad? Está fatal, está terrible. Y viene el enemigo y dice, ay, aquí me lo voy a agarrar, le voy a ofrecer un buen trabajo, pero que trabaje 7 días a la semana, o que trabaje específicamente los días que hay servicio. Mire, empieza a exprimirlo, a cansarlo y a robarle ese gozo. ¿Por qué? Porque le ofreció algo temporal que a sus ojos tal vez iba a ser bueno, pero en realidad no, porque lo aparta del Señor. Entonces ahí está haciendo un intercambio. Y eso es lo que él estaba haciendo, ese intercambio. En el 33 dice, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamath Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim, de Jena y de Iva? ¿Pudieron estos librar? Sepharvaim, sí, estos nombres son bien raros. ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? O sea, mire hasta qué nivel llegó él a hablar. ¿Quién se cree tu Dios que es para venir y decirme que yo no los voy a, para venir a decir que los va a librar? Si todos los dioses de aquellas tierras no pudieron librarlos de mi mano, ¿quién es Jehová para hacerlo? Mas sin embargo el enemigo ahí no sabía con quién se estaba topando. No sabía con qué Dios, porque él decía, ¿quién es Jehová? O sea, para él era simplemente otro Dios. Pero no lo miraba como el Dios todopoderoso, el gran yo soy, el único Dios verdadero. Para él era simplemente otro Dios. Entonces el enemigo va a venir, siempre va a venir a nuestras vidas a decir, bueno, ¿y quién es ese Dios que supuestamente dice que te va a librar a ti de la muerte? ¿Quién es ese Dios que dice que supuestamente te va a librar de la enfermedad? A veces hay gente que nos cae enfermedad. A mi niño le voy a dar, a mi hijo, pues usted sabe, bueno, ellos también saben, que un año una vez de verdad se nos fue, por 2 minutos, yo lloré, que la amé como no tiene idea. Pero en esos momentos así difíciles es cuando el enemigo, o sea, cuando estamos más vulnerables, es cuando el enemigo viene, bueno, ¿y tu Dios dónde está? ¿Dónde está tu Dios para librarte de la muerte? Para librarte de la enfermedad, para librarte de esa miseria que vives en esa economía. ¿Dónde está tu Dios? Esa es la pregunta que él siempre va a lanzar. ¿Dónde está? ¿Quién es? Ah, mira, él te dijo que iba a hacer esto, pero yo no veo que lo está haciendo contigo. ¿Dónde está? Y ahí es donde entra el temor. Ahí entra la duda. Ahí es donde el Hijo de Dios tiene que estar firme
Para uno poder estar firme, uno tiene que buscar del Señor. No solo cuando venimos a la iglesia. Es buscarlo todos los días. Mire, usted está lavando trastes, piense en Él. Piense en su palabra. Usted va manejando, cántele una alabanza. Usted está en su trabajo, a mi esposo allá pintando, usted también pintando con las brochas y con las máquinas. Miren, si no puede decirlo en voz alta, en su mente, Dios, yo sé que tú eres real. Señor, yo sé que tú dices tu vida por mí. Señor, yo sé que tú me amas. Mantener esa comunicación. Porque cuando uno mantiene esa comunicación con el Señor, fortalece su mente para que cuando vengan los dardos, cuando venga la cizaña, cuando venga el momento de la tentación, no caiga. Ahí. Más adelante, 19:1. Dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amós. Aquí hay un problema. Él se rasgó sus vestidos, sí. Él se cubrió de cilicio, sí. Él entró a la casa de Jehová, sí. Pero hay un problema. ¿Saben por qué? Y aquí es el problema, porque yo veo por qué el enemigo pudo entrar. ¿Por qué el enemigo pudo entrar y decirle tales palabras a ese pueblo y hacerlo y sacudirlos? Tratar de hacerlos, doblarlos. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice, entró en la casa de Jehová, y luego dice, y envió a Eliakim, mayordomo, y a Sebna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo él tirarse al piso ahí donde estaba a clamar? En el tiempo de antes, en el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo y hablar con el Señor. Pero aquí no lo envió como sumo sacerdote. Aquí no envió a su mayordomo ni a los ancianos como el sumo sacerdote para que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo y al lugar santo y consultara con el Señor. Aquí lo envió con el profeta. Pero ¿por qué tenemos que esperar que alguien más nos hable y nos dé palabra del Señor cuando nosotros podemos tirarnos al piso y postrarnos y pedir al Señor que nos ayude? Ahí vi el problema. ¿Sabe por qué? Porque el rey David, cuando él tenía un problema, cuando él se sentía que se estaba ahogando, que lo querían matar, que lo estaban persiguiendo, iba de cueva en cueva, escondiéndose. Iba él a cada rato con el profeta Samuel a decirle, habla tú con Dios para que me dé palabra. No. Él buscaba. Él clamaba. Él se tiraba al piso. Él lloraba delante del Señor. Él se rasgaba. Él, mire, cuando se murió su hijo, antes de que se muriera, él estuvo en el piso tirado, en cama por 7 días sin moverse. Llorando y clamando. Cuando ya su hijo murió, dijo, ok, se acabó. Ya entendí, el Señor me quitó mi hijo por el pecado que yo cometí. Entiendo, lo acepto, a seguir adelante. Pero aquí con el rey Ezequías, ese fue el problema. Se rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio, entró en la casa de Jehová. Pero ahí no dice que él se postró a llorar y a clamar y a gemir y a rogarle al Señor por una palabra, una salida, una respuesta. Él envió a que fueran a hablar con el profeta. ¿Qué me quiere decir ahí? Que él no tenía ya comunión con el Señor. Quizás en un tiempo lo tenía, pero aquí no. Aquí ya no tenía esa comunión con el Padre. Por eso tuvo que enviar a su mayordomo y a los ancianos y al otro, ¿quién dice? El escriba. Oiga bien, ¿cuántas personas tuvo que enviar a hablar con el profeta y decirle todo lo que estaba pasando? A decirle todo lo que le había mandado decir el rey de Asiria.
Ahí está el problema. ¿Por qué él tembló? ¿Por qué él sintió que se le venía todo encima? ¿Por qué él sintió que el enemigo estaba a punto de tomar esa tierra por posesión? Porque ya no tenía comunicación ni comunión con el Señor. Ya no hablaba. Y esta es una puerta abierta. Cuando uno no habla, no tiene comunión con el Señor, es una puerta gigante que abre uno para que el enemigo entre. Es una puerta de esquina a esquina. Porque la clave para vencer a nuestros enemigos es la comunión con el Señor. Es la oración. Cuando digo comunión, también me estoy refiriendo a la oración. Entonces, ahí fue el problema que yo vi. Él no se postró a rogar y clamar al Señor porque ya no tenía comunión con Él. Por eso tuvo que enviar a estas personas con el profeta Isaías para que tal vez el Señor le hablaba, tal vez el Señor lo libraba, tal vez el Señor le mandaba una palabra: no te preocupes, mira, yo te voy a salvar, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Y sí lo hizo. Voy más adelante. 2 Reyes 19:32. Dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. O sea que el Señor sí le respondió a través del profeta Isaías. Sí le respondió, pero ¿sabe por qué? Por misericordia, por amor al pueblo, porque quizás vio un pueblo afligido, por amor a su nombre. Por aquí dice que por amor a su nombre, pero bueno, lo voy a encontrar, pero por ahí dice que por amor a mi nombre, dice Jehová, que Él mandó la palabra, decir que Él los iba a librar del rey de Asiria. Ese rey pudo haber hecho desastre con todos los demás pueblos, pero a Jerusalén no iba a llegar. O sea, a nosotros no va a llegar el enemigo, a nosotros no va a llegar la muerte, a nosotros no va a llegar la destrucción, a nosotros no va a llegar la miseria, porque lo que él estaba queriendo hacer es robarle todo, llevarnos a la miseria y a la esclavitud. Y ahora, hoy en día, tal vez no vamos a ser esclavos como antes, en lo físico, pero en lo espiritual sí. En lo espiritual sí podemos llegar a ser esclavos si el enemigo nos ataca. Entonces, ¿qué mandó a decir el Señor? No te preocupes, voy a contestar esta petición que tú me mandaste hacer a través de tus siervos. Te voy a librar de la mano del rey de Asiria por amor al pueblo, por amor a mi nombre. ¿Por qué? Porque él hizo pacto. Es el 34, 19, 34. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. O sea, que ni siquiera por amor a él, ni siquiera por amor al rey Ezequías. ¿Por qué? Porque él ya había dejado de consultar al Señor. Pero dijo, ¿sabes qué? Yo hice una promesa. Yo le hice una promesa a David. Yo le hice una promesa a mi pueblo que nunca los iba a desamparar. Entonces, por amor a mí, dice el Señor, y por amor a mi hijo, a mi siervo David, te voy a librar. No porque tú me lo mandaste a pedir, sino que porque yo amo a David. Porque David fue un hombre que caminó, miren, tuvo sus errores, sí, pero caminó conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir? Que David lo conquistó al Señor en todo. Lo conquistó su corazón de tal manera que aún ya muerto, que aún hasta mucho tiempo después, él decía, por amor a mi siervo David, por amor a David, por amor a mi siervo David lo voy a hacer. Porque David conquistó el corazón de Dios, pero tanto, que por amor a él, también salvó al rey Ezequías. No fue por el rey Ezequías, no fue porque él mandó a sus siervos con esa petición.
luego del artículo 36, 37, 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a él. Mientras él adoraba a su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, hijos del rey de Asiria, lo hirieron a la espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. O sea que el enemigo murió. El ángel de Jehová vino y mató a todos sus siervos. O sea que el enemigo se quedó sin nada. Él quería venir a destruir y robar, pero más bien él fue el que quedó destruido y sin nada. Sin nada ni nadie. Él quedó solito. Entonces, ¿qué pasó? Huyó. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová, esa misma noche, después de Jehová haber dado la palabra al rey Ezequías, te voy a salvar, esa misma noche llegó el ángel de Jehová y mató a todos los enemigos. Solo dejó al rey, que el rey huyó. Pero estando ese rey de Asiria, cuando llegó a Nínive, él empezó a adorar a su Dios, tal vez para decirle: ¿qué pasó? Me dejaste, me desamparaste, no estabas ahí. ¿Qué pasó con todos los otros pueblos y ahora no me pudiste salvar? Pero mientras él estaba adorando a otro Dios, vinieron sus hijos y lo mataron a espada. Al mismo rey que quería venir a destruir al pueblo de Israel. Miren cuál es el poder de la oración. El poder de buscar al Señor todo el tiempo. El poder de mantenerse en comunión con el Señor y nunca dejar de buscarlo. Porque si David nunca hubiera conquistado el corazón del Señor, ahí hubiera muerto el rey Ezequías. Porque él dijo: por amor a mí y por amor a David, lo voy a hacer. Pero si David nunca hubiera conquistado el corazón del Señor, ahí mismito el rey Ezequías hubiera muerto. Porque no fue por él que el Señor lo salvó. Fue por amor a alguien que conquistó su corazón anteriormente y por él le cayó la bendición a él. Ahí también me da a entender la bendición que acarrea a nuestros hijos. Cuando nosotros conquistamos el corazón del Señor y alcanzamos ese nivel como David, ¿cuáles bendiciones vendrán sobre nuestros hijos? Que aun cuando no estemos, Él los librará de la muerte. Amén. Él los librará de la muerte. Él enviará su ángel a matar a espada a nuestros adversarios y a los de nuestros hijos también, aun cuando ya no estemos. Ese es el poder de la oración. Eso es una promesa de Dios. Y en el 20, ahí fue donde está enfermo Ezequías. Cayó en aquellos 21, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová así dice: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Te ruego. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Mira hasta dónde vino él a orar. Hasta que le cayó enfermedad de muerte. Ni siquiera cuando lo iban a matar a espada, por decirlo así, oró y lloró amargamente, sino que tuvo que esperar hasta que el Señor le enviara una palabra de enfermedad, porque el Señor sí lo permite. Él no nos quiere ver enfermos, pero sí lo permite. ¿Sabe por qué?
porque el propósito de llevarle esa enfermedad a Ezequías era para que su corazón se arrepintiera. ¿Qué dice aquí? Volvió su rostro en el 2 a la pared y oró a Jehová. Ahí oró. Pero en el capítulo anterior no oró. Él solo se rasgó sus vestiduras, entró a la casa de Jehová, pero mandó a sus siervos a que le preguntaran al profeta Isaías. Pero aquí, cuando ya vio que la cosa estaba cardíaca, cuando dijo, hoy sí me muero, hoy sí, el mismo Dios me está mandando a decir que voy a morir. Hoy sí está cardíaco. Allá por lo menos podía tener palabra del profeta, porque no era Dios quien me iba a matar, era el enemigo, así que el Señor me salvó. Pero aquí, si el mismo Dios que lo libró allá le manda a decir que ahora vas a caer enfermo, te cayó una enfermedad de muerte, ¿quién lo iba a salvar? Si el mismo Dios que lo libró de la batalla anterior, ese mismo Dios le envió la enfermedad de muerte. Pero el Señor lo permite con un propósito, para que retornemos, porque dice aquí, Él volvió su rostro a la pared. O sea, imagínense irse aquí contra la pared y usted postrarse ahí y llorar y llorar y rogarle y orar al Señor. ¿Hasta qué punto, hasta qué grado tenemos que esperar para orar? ¿Hasta dónde el Señor nos tiene que llevar para orar? ¿Hasta dónde qué tanto tiene que hacer el Señor con nosotros para que volvamos nuestro rostro al Señor y decir, perdóname, y empezar a orar? Dice que lloró amargamente. Amargamente, porque sabía que ahí nadie lo iba a poder librar. Ahí nadie, absolutamente nadie. No. Ahí no había otro Dios, porque no hay otro Dios sobre el Dios eterno. No hay otro. Y si ese mismo Dios le envió la muerte, le dolió. Ahí sí dijo, aquí tengo que postrarme, orar y llorar, y implorar y clamarle al Señor. El poder de la oración. ¿Quiere evitar estar enfermo? Ore. ¿Quiere evitar que el Señor le traiga una prueba de enfermedad? Manténgase orando. Porque esto fue lo que le pasó a Ezequías. Él dejó de buscar a Dios. Él dejó de orar. Él dejó de buscar. Él creía, pero dejó de buscarlo. Entonces, Dios dijo, para que mi hijo regrese a mí, para que mi hijo vuelva y consulte conmigo, para que mi hijo vuelva a buscarme en intimidad, necesito, su corazón está tan duro que ni siquiera la muerte que le estaba enviando el enemigo hizo que me buscara en lo secreto. Entonces, no aceptó por aquella. Entonces ahora tengo que enviarle esta prueba. Tengo que enviarle esta enfermedad de muerte para ver si su corazón se ablanda. Y sí se ablandó. Sí se ablandó porque lloró amargamente. Se volteó contra la pared y lloró y le oró al Señor. Pero ¿hasta dónde tenemos que esperar que el Señor nos lleve? Para que oremos, para que busquemos, para que haya un arrepentimiento genuino y decir, Señor, mira, no he hablado contigo hace un mes, no he hablado contigo hace una semana. He pensado en levantarme a orar, pero me puede más la pereza, me puede más el cansancio, me puede más esto, me puede más lo otro, y no he podido levantarme a orar. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Hasta dónde tengo que llegar yo? ¿Cuántas pruebas tengo que enviarte para que me obedezcas y me busques? Porque en medio de la oración hay victoria. En medio de la oración se derriban las fortalezas.
En la oración se derriba el enemigo. En la oración recibimos la protección del Padre. De la oración recibimos ese abrigo del Altísimo que nos cubre, nos guarda, nos esconde del enemigo. En la oración. Y eso era lo que le faltaba a él. Y más adelante, cuando él lloró, con gran lloro, en el 4 dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, no, ni siquiera se había ido Isaías. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es lo que dices? Ahí, instantáneamente, ahí, te cayó la palabra, te cayó esa palabra de enfermedad. No te esperes a llegar al fin de semana. Si estás en el trabajo y el Señor te habla y te dice, hazlo ahorita. No diga, me voy a esperar hasta que llegue a la casa, hasta que coma, me quite los zapatos, me ponga mi ropa así bien cómoda, mis shorts, mi camiseta y acomodarme y luego voy a orar. No, hágalo instantáneamente. Porque ¿qué pasó? Antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, o sea, le dio la palabra, se volvió el profeta y ya se iba. En lo que él iba caminando, el otro se dio la vuelta y empezó a llorar. Y se arrepintió y oró y le clamó al Señor. Entonces vino nuevamente palabra del Señor al profeta y le dijo, diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. O sea, mire el rango que él tenía entre el pueblo. Príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Y todavía le vuelve a recalcar, el Dios de David, ni siquiera el Dios de Ezequías. Porque como tú no me buscas, tengo que usar el nombre de que sí me buscaban. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Instantáneamente. ¿Quiere sanidad a su corazón instantáneamente? Cuando el Señor envía la palabra, ahí mismo uno tiene que arrepentirse. Cuando el Señor dice, hoy te estoy llamando, hoy te estoy recordando que tienes tiempo de no buscarme. Antes de que yo envíe una palabra de enfermedad a tu vida, mejor búscame, mejor ora, mejor ven y ten intimidad conmigo, que yo te quiero sanar. Amén. Sanar de tus vicios, sanar de tus malos pensamientos, sanar de tantas cosas que uno carga. Y a veces a veces no es culpa de nosotros, muchas cosas no son culpa de nosotros, sino que las venimos arrastrando de nuestros antepasados. Cosas que ellos hicieron que el enemigo viene a querer cobrar en nuestras vidas. Entonces, hoy el Señor dice, ¿quieres que sane tu corazón? ¿Quieres que vuelva tu tierra a dar fruto? ¿Quieres que tu tierra vuelva a dar, vuelva a tener una viña? ¿Quieres volver a comer de mi pan? Búscame, acércate, ora, ven y ten un tiempo de intimidad conmigo, ven y arrepiéntete. Hoy es una mañana muy perfecta para hacer eso, para arrepentirnos de todo aquello que todavía nos está estorbando. Cual sea la situación, hoy es un tiempo para poder ponernos a cuenta con el Señor y decir, Señor, te he fallado. Señor, mira que no he obedecido tu palabra tal y como tú lo dices. Mira que no he caminado tal y como tú quieres que yo camine. Mira que tal vez no he logrado conquistar tu corazón como tú quieres que yo conquiste tu corazón. Tal vez no te he llegado a amar como tú quieres que yo te ame. Perdóname, Señor, pero que sea un arrepentimiento genuino, que salga de lo más profundo de nuestro corazón y decirle, Señor, me arrepiento.
Porque lo que tú hiciste, tú enviaste a tu único hijo a morir por mí. A ese único Salvador que me puede librar de la muerte, que me puede librar de la enfermedad. Porque el nombre de Jesús, en su nombre hay poder y en su nombre hay sanidad. Amén. En su nombre hay sanidad. Entonces, hoy le invito a que nos pongamos de pie, porque vamos a tener un tiempo donde vamos a tomar del pan y del vino. Oh, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por tu amor. Voy a pedir a mi esposo que prepare, que se prepare. Si alguno desea arrepentirse antes de tomar del pan y del vino,